Pues yo les voy a presentar este artículo sobre el uso de drones con cámaras térmicas de infrarrojo para el monitoreo de monos araña, que, bueno, así como para ampliar un poquito lo que vimos en clase del uso de drones. Y este artículo fue publicado en la revista Drones en 2019. Pues los monitoreos de monos arañas, sí, para determinar la densidad poblacional y su abundancia, usualmente se han hecho a través de tránsitos lineales y de puntos de muestreo, pero se ha visto que este grupo de primates pues, es un toque difícil para monitorear debido a la dinámica de fusión y fisión de los grupos, a los movimientos arbóreos rápidos y también a las grandes áreas de distribución que ocupan. Es por eso que este artículo pues, propone otra técnica y pretende evaluar pues, la efectividad de las imágenes térmicas para determinar la densidad poblacional de los subgrupos de Ateles geophora. Los objetivos son detectar la presencia de monos araña en los árboles donde duermen, usando un dron donde le montan una cámara térmica, y después comparar los conteos de los dos tipos de monitoreos que se hacen de forma simultánea para determinar las diferencias entre ambas técnicas y comparar la cantidad de individuos detectados durante los dos monitoreos según el tipo de vuelo, porque realizan vuelos en cuadrícula y otros estacionarios encima de los árboles donde duermen los monos, y la hora del día. El estudio se realizó en los árboles Tulum, que es una zona residencial que se encuentra aquí en la península de Yucatán de México. Y pues los autores escogieron los 3 árboles que eran más frecuentados para los monos para dormir. Y aquí pues vemos el mapa de la zona y los 3 puntos de muestreo en los 3 árboles en los 3 colores. Entonces ellos vieron necesario, como antes de volar el dron y todo, pues planificar un poco el monitoreo, y entonces lo que hicieron primero es con la cámara térmica en mano pasar un poco debajo de las zonas de muestreo para así obtener las imágenes térmicas de los monos y también poder estimar su temperatura corporal, que bueno, aquí los podemos ver bastante bien y la temperatura era de unos 30 grados. Y después también realizaron una climatología de la superficie terrestre de la zona de estudio durante el mes de junio para ver pues, en qué momentos del día habría un mayor contraste térmico entre la temperatura corporal del mono y la temperatura del entorno, para así poder detectar mejor a los individuos. Y es por eso que escogieron, bueno, realizaron los muestreos justo antes del amanecer y en el atardecer, pero tenía que haber un poquito de luz para poder volar el dron. Este es el dron que utilizaron. Aquí no está montado con la cámara térmica, pero es este modelo. Y sí, tenían un gimbal también como para estabilizar la cámara. Y los 2 tipos de vuelos que hicieron fueron en cuadrícula, que generaron una cuadrícula aleatoria con un software, y el dron pues seguía esa cuadrícula durante 4 a 8 minutos a una altitud de 60 a 70 metros sobre el nivel del suelo. Y los vuelos estáticos, pues se quedaba el dron volando encima del punto de muestreo durante un mínimo de 5 minutos y a 70 metros, y después bajaban a 60 metros. Entonces, de forma simultánea al monitoreo aéreo, realizaban el monitoreo terrestre típico con 5 observadores que pues iban contando los monos desde tierra con binoculares, y también marcaban su posición con GPS para después poder ubicarla en la imagen térmica y no confundirla con un mono. Para poder comparar de forma fiable los 2 tipos de conteo, pues lo que hacían era, primero, cuando detectaban los monos araña presentes en alguno de los puntos de muestreo entre las 5:30 y las 7 de la tarde, realizaban los 2 monitoreos a la vez, es decir, volaban el dron y hacían el conteo desde tierra, y después repetían exactamente el mismo muestreo la mañana siguiente para poder comparar los conteos desde tierra y desde el aire, y por la mañana y por la tarde, ver si había diferencias. Aquí podemos ver 2 imágenes térmicas que obtuvieron, y entonces vieron que en todos los vuelos que realizaron, todos los monos que fueron detectados desde tierra también fueron capaces de identificarlos con las imágenes térmicas. Aquí podemos ver como todos los puntitos estos brillantes son monos que están marcados con las flechas, y el círculo indica el observador desde tierra. Y también en esta imagen podemos ver lo que serían como algunos factores de confusión por algunas ramas pues, que también se han calentado durante el día y que también aparecen pues, en este color más amarillento. Vale, en esta gráfica comparan pues, el promedio de individuos detectados en función del tipo de vuelo, si es en cuadrícula
o estático por la mañana, desde tierra, perdón, y desde el aire. Entonces contaron 5 subgrupos con los vuelos estacionarios y 30 subgrupos con los vuelos en cuadrícula y vieron que los conteos con drones fueron más altos para el 71% de los subgrupos de monos. Y bueno, como podemos ver aquí que se contaron más individuos con el vuelo estático, eso lo explican los autores que puede ser debido a un sesgo en los puntos de muestreo porque ellos decidían volar en dron encima del árbol donde ya sabían que se iban a detectar los monos durmiendo, por lo tanto era de esperar ya un poco como estos resultados. En cambio, los vuelos en cuadrícula, pues al ser aleatoria, pues pasaba por otros árboles que quizá ahí no había subgrupos de monos. Aquí también vemos el promedio de individuos en función del conteo desde tierra y aéreo por la mañana y por la tarde. Entonces, en el conteo terrestre se contaron más individuos por la tarde, a diferencia del conteo aéreo, que fue mayor por la mañana. Y entonces el mayor número de monos contado en las imágenes térmicas por la mañana, ellos explican que puede ser debido a que pues, los elementos del entorno se enfriaron durante la noche y por eso en la mañana había como más contraste térmico y por eso era más fácil de identificar a los individuos. Y aquí vemos 2 histogramas sobre la diferencia entre los 2 tipos de conteos y pues en el 51% de todos los subgrupos la diferencia entre los conteos solo fue de 0 o de 1 individuos, pero en el 70% de los subgrupos pequeños los conteos no difirieron, no solo difirieron en un individuo, es por eso que podemos ver aquí como la mayor frecuencia en el 0. Pero en cambio, en el 83% de los subgrupos grandes, los conteos con drones sí que fueron mayores que los conteos terrestres y es por eso que, bueno, que dicen que esta vista aérea sí que ofrece una mayor ventaja cuando se tratan de grupos de animales como de muchos individuos. Y ya siguiendo con la discusión, pues este artículo demuestra que un dron equipado con la cámara térmica sí que puede utilizarse con éxito para determinar la presencia y el número de monos arañas en un bosque cerrado. Ellos consideran que les fue fácil de detectar a los primates en las imágenes térmicas debido a que la temperatura corporal pues, era distinta a la del entorno. Y además, como este muestreo se realizó durante la época lluviosa, pues consideran que es una técnica válida para muestreos en bosques cerrados. Lo que sí que vieron era pues, diferencia en función del subgrupo de monos que se encontraban, porque en subgrupos pequeños de menos de 10 individuos pues no había diferencias significativas entre las 2 técnicas, pero en cambio en subgrupos grandes con más de 10 individuos sí que en un 92% de los casos se contaron más monos con los drones. Y ya pues pasando como a ver las fortalezas y las deficiencias de esta técnica, sí que es verdad que pues, el dron ofrece una mayor visibilidad, sobre todo de los monos que tienden a ocupar como las capas más superiores del dosel y a dormir en las ramas más terminales. Y pues eso ofrece un mayor campo visual que se puede utilizar para realizar estudios donde el área que se quiera cubrir pues, sea mayor. Además, el hecho de que se puedan reproducir las veces que se necesiten las imágenes, pues esto facilita mucho la identificación. En las imágenes térmicas, como los monos aparecen como vimos como puntitos brillantes, pues ellos consideran que les fue fácil de identificar. Y eso, que sobre todo en los grupos grandes, pues sí que hay una mayor ventaja y es por eso que consideran que esta técnica ofrece muestreos más fiables y más cercanos al tamaño poblacional real. Y finalmente, respecto a la reacción que tenían los monos frente al dron, pues consideran que fue bastante similar a los muestreos aéreos que a los terrestres. Bueno, sí que vieron que en el muestreo aéreo de vuelo estático los monos sí que reaccionaban más porque el dron se quedaba ahí durante más tiempo que en el de cuadrícula que simplemente pasaba. Pero aún así vieron que las respuestas de tirar algunas ramas o de moverse, pues eran bastante similares en los 2 tipos de conteos. Y es por esto que dicen que esta técnica no es más invasiva que las tradicionales. Y las deficiencias, pues sobre todo las fuentes de confusión, como hemos visto en las imágenes de antes, que claro, los otros elementos del entorno también se calientan y pueden ser factores de confusión y realmente contar individuos donde no hay monos, y también obviamente otros animales. Después el conteo de más individuos desde tierra en un 29% de los subgrupos, ellos lo explican que podría ser debido a, por ejemplo, cuando
se contaban hembras, con crías, pues el dron realmente solo ve como un puntito y por lo tanto se detecta como un solo individuo, pero en cambio el observador desde tierra pues, se puede mover y puede observar mejor que se tratan de dos individuos y no solo de uno. Y después a nivel como puramente de los drones sí que se tiene que tener en cuenta pues el marco legal y las regulaciones que hay en cada país para los vuelos y ajustarse a esto porque bueno, no se permiten, en muchos países no se permiten volar a más de la distancia a la que le llegue la vista y tampoco vuelos nocturnos. Por lo tanto, los muestreos se deben ajustar como a estas limitaciones. Y esto sería todo. No sé si tienen preguntas. Ok, por favor, Yo deja, tengo, ok. bueno, sin duda, actualmente es una tecnología demasiado cara para poder emplearla, por ejemplo, en un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Ni tanto, Pero, Jorge. Depende del ¿será? modelo. Pero si hablamos de cámara térmica, ¿no es cara No, la ahí cámara sí, térmica? la cámara térmica sí. El dron en Ah, ok. sí no es tan caro, Ah, sí, habíamos sí, visto sí, los claro, precios. claro. La Y de cámara hecho, por térmica eso, no sé qué vale, pero yo sé que son caras, más de $1000. Sí, y sí, por el eso, modelo que utilizamos en este estudio lo miré y valían Uy, $14.500. Solo la cámara térmica. O sea, ok. sí, sí. Bueno, sí, queda claro que para ocuparlo en Centroamérica es caro, pero actualmente, ¿verdad? Porque en el futuro sabemos que con los avances tecnológicos se va a volver un recurso muy accesible. Pero entonces, si yo te digo, ok, invertamos como grupo que va a hacer la investigación, invertamos en este equipo, pero tratemos de sacar más provecho. Entonces, ¿consideras que puede ser utilizada esta metodología para otros tipos de grupos? Si es sí, ¿en qué otros tipos de grupos dirías que puede ser eficiente? Eso pensando en mejorar, en hacer eficiente el gasto, ¿verdad? ¿Qué haríamos? sí, que valga la pena. Que valga la pena, correcto. Gracias, Aina. Yo lo veo como muy efectivo para primates, sobre todo porque están como en las capas superiores del dosel y entonces realmente con la imagen térmica se detectan muy bien. Pero después si se quieren estudiar grupos que realmente están pues, más por el suelo, yo que sé, pizotes o algo así, sí que realmente tienes como muchos más elementos del entorno que también se calientan y que quizás sí que te hacen confundir más. Sí, o sea, sí que se ha hecho con orangutanes, con aulladores y ahora con araña. Y después, sí, yo creo que es eso. Depende del grupo, claro. Ok, entonces, digamos, si digo, bueno, si me dices 3 grupos, invertimos en esto, pero bajo ese término me dirías, no, entonces mejor no invertamos, porque eso no nos va a servir para mono. Claro. La verdad, digamos, como yo lo veo, ese tipo de inversión valdría la pena si trabajas en áreas abiertas, digamos, en África. Trabajas con ñus o con animales de sabanas, donde ese tipo de metodología tal vez sí se pagaría sola, ¿no? Con las imágenes que se puedan tomar. Pero por otro lado, ¿para qué una cámara térmica si vos podés tomar las mismas fotografías sin cámara térmica, utilizando solo la cámara del dron? Se pueden hacer imágenes sensacionales y con el valor agregado de que puedes saber incluso si es juvenil, si es adulto, si la hembra tiene una cría, en el caso de los monos. Entonces, si lo haces con cámara térmica, solo ves un punto rojo. Yo creo que el alcance es limitado, la intención de los autores es buena, es comparar a ver si realmente es factible, si vale la pena o no. Según lo que expusiste, yo no recomendaría, digamos, esa técnica por los costos y por las limitaciones que tiene, y muchas veces necesitamos información más fina, digamos, no solo el número de animales que podría haber, que eso tampoco te lo garantiza esa técnica, porque un punto podrían ser 2, 3, 4 individuos, un mismo punto. En murciélagos sí se ocupa esta técnica, pero bueno, hay otras condiciones ambientales que influyen, ¿verdad? Porque lo hacen en cuevas y la temperatura se vuelve Claro. uniforme
a lo largo de la cueva, entonces eso te permite generar una imagen y diferenciar por individuos. Entonces, bueno, ahí podríamos sumar otro grupo, ¿verdad? Los murciélagos en Quizás cuevas, si para, tienes una cueva y te interesa saber, ok, hay tal especie y esa especie no se ha reportado en todo Costa Rica desde hace 20 años. Entonces es importante saber la población que existe de esta especie para saber si se conserva o realmente no es importante. no sé qué tan útil sería para lemures o monos nocturnos que, que hay. Claro, Eventualmente. pero si Pero la sabana yo no le veo como tantas ventajas como para implementarlo siempre. O sea, yo creo que el dron en sí solo ya tiene más ventajas. Si se quiere el beneficio de la cámara térmica y se puede permitir, pues adelante, pero sí que se tendría que escoger el grupo como muy bien y definir muy bien los objetivos y por qué se está como apostando por esto. Porque sí que te aporta ventajas, pero no siempre. Sí, y luego recordemos que siempre va a haber un riesgo en cualquier sobrevuelo que se haga con dron de que perdamos el dron y en ese caso lo más caro la cámara. Entonces, yo creo que no se paga el riesgo, como menciona Aina. Yo creo que el dron solito puede brindar información muy útil, a no ser en algunos grupos como los murciélagos y algunos otros animales nocturnos que comprobadamente se sepa que esa tecnología de cámara infrarroja es lo más apropiado. Pero en el caso nuestro, en la mayoría de los grupos, creo que no sería necesaria o yo no recomendaría invertir toda esa plata en una camarita infrarroja. Sí. Y además tuvieron la suerte que en esa zona solo había la especie de monos araña y no había aulladores también, porque si no también para... Exacto. Ahí va a ser difícil. Si están hechos una bola y ahí uno no sabe ni siquiera la especie. Claro, Yo he intentado hacerlo, digamos, con congos y con monos tití. Algunas tomas de estas aéreas con dron. Eh, en OSA no pude porque hay un aeropuerto cerca y el dron no despega, se bloquea automáticamente, pero sí lo pude hacer allá por la región próxima a Cahuita. Y no mucho éxito, solo cuando están en una copa de los árboles o algo así, ahí uno puede ver con relativo detalle el número de individuos, incluso si hay hembras, si tienen crías y eso, pero solo en esos casos excepcionales cuando están en un área suficientemente abierta. Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Son las mediodía. No logramos el objetivo que era terminar antes de las 11:30, pero creo que fue muy interesante. Los felicito. La mayoría hicieron de ahí lo que se pellizcaron, digamos, con respecto a la presentación anterior. Muchos, eso sí, se descuidaron, se los habíamos dicho, en la calidad de la presentación, la calidad gráfica, digamos, que sean imágenes atractivas. Muchos solo presentaron una pantalla negra, siguen insistiendo, la pantalla negra, letras pequeñitas, y resultan algo monótonas esas diapositivas. Entonces, creo que, bueno, ya para este curso no, pero para otros cursos y otras presentaciones que hagan, que inviertan tiempo haciendo presentaciones bonitas. Este último caso de Aina, yo creo que es un ejemplo bueno de cómo hacer atractiva una presentación, diapositivas ojalá que llamen la atención, lo despierten a uno y que sea algo entretenido de ver, no solo una pantalla negra y letras pequeñitas ahí en blanco, entonces, y a veces no ponen ni siquiera una figura, es solo pura letra. Ya les habíamos hablado en la presentación anterior que debían mejorar eso. Mejoraron en otros aspectos, pero ese, digamos, de la calidad gráfica y de cómo atraer la atención del espectador sobre las imágenes que están presentando, yo creo que les falta trabajar todavía a la gran mayoría. Y
Yo les ponía el ejemplo ahora, este último, de AINA, para que tomen ideas, digamos, de cómo pueden hacer atractiva una presentación, hacerla más llamativa. Empezando, digamos, con el color del fondo, el color de las letras, la interactividad de la presentación en sí. Entonces, era solo ese aspecto, digamos, que creo que hay que mejorar, pero sí ha mejorado mucho. Lamentamos que no pudimos cumplir con esa hora, nos pasamos de la hora estipulada, ¿no? Pero creo que fue enriquecedor. Pudimos discutir los pros y los contras, casi todos son los contras, ¿no? Los factores negativos, pero tristemente esa fue una muestra relativamente aleatoria en el caso de los estudios de impacto que se seleccionó, y creo que eso refleja la realidad de lo que está haciendo la comunidad de biólogos que está trabajando, como decimos nosotros, en la calle, en trabajos de este tipo, y que parece que la mayoría no están haciendo como deberían estos estudios, y lo que queremos es que ustedes adquieran conciencia de eso, y cuando comiencen a hacer esos trabajos por su propia cuenta, no cometan los mismos errores, ¿no? Que se recuerden las cosas que hemos hablado en este curso, y se cuiden las espaldas para que no sean demandados o no se vean envueltos en polémicas feas que de alguna forma afectan su imagen profesional, ¿no? Y les cierran las puertas a otras oportunidades. Marco. De manera general, para todos. De manera general para todos. La parte ética es muy importante. Es un hecho, deben de tomarla en cuenta. Pero no sesguen la información que ya ustedes saben sobre un grupo determinado hacia todo un estudio. Entonces, los contratan para hacer un estudio X o Y, y entonces uno, leyendo el documento, se da cuenta que la persona es especialista o en murciélagos, o en serpientes, o en peces, o en árboles, o en cobertura vegetal. ¿Por qué? Porque entonces uno lo lee y usted ve la información que se publica en un estudio de impacto, un trabajo de gestión ambiental, una declaración jurada de compromiso ambiental y ese tipo de cosas. Entonces, hagan el trabajo, acomódense a lo que el desarrollador pretende hacer, y valoren, no se conviertan solamente en las personas que hacen un listado. No, para nada. Traten de verdad de que ese listado sea un complemento de verdaderamente demostrar cómo se encuentra el ecosistema antes del proyecto y después del proyecto. Y entonces ustedes logran determinar que el aporte que ustedes le hacen a un estudio de impacto ambiental realmente es muy importante con respecto a la información que podrían encontrarse. Muchas veces, pasa un estudio, ni sumó ni restó lo que ustedes aportaron como biólogos. Lo que pasa es que de verdad traten de, si los contrata una persona X o Y y llegan y van a desarrollar un proyecto, bueno, generen una información. Independientemente, no nos quedemos con lo que sabemos. Tratemos de brindar esa información, la entrevista de la gente, que ustedes llegan y le hablan, mira, es fulano de tal, como pasó en el primer caso con Marco, que una especie de reptil dentro de una lista de mamíferos. No, es que, es más, algo tan simple como la escritura científica de los nombres. Hay gente que no los pone tan simple como eso en letra itálica para indicar que son nombres científicos. Algo tan simple como eso, básico. Eso es básico. Y vienen listas de fauna o de flora con nombres mal escritos. Y entonces, éticamente hablando, no es correcto hacerlo, pero bueno, mejoremos todos en ese aspecto. Un buen trabajo no quiere decir que porque se haga un mal trabajo pase un proyecto, o porque se haga un muy buen trabajo pase un proyecto. No, para nada, para nada. Comprométase en hacer un excelente trabajo
en donde ustedes queden satisfechos con ustedes y por supuesto el desarrollador, independientemente le den el permiso al desarrollador para hacer una actividad o no.